En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, si Cervantes tuviera que escribir nuevamente el Quijote, más bien tendría que exclamar: en todos los lugares de la Mancha, de cuyos nombres sí quiero acordarme. Y esos lugares de los que sí tendría que acordarse se llaman y apellidan La Mancha, tierra de Don Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. Estudió en Madrid, viajó a Italia, intervino en la batalla de Lepanto, donde fue herido en el pecho y una mano, y más tarde fue hecho prisionero por los piratas berberiscos, permaneciendo cautivo en Argel durante 5 años, hasta que lo rescataron los padres trinitarios. Permanece un tiempo en Valladolid y Esquivias, y recorre La Mancha y Andalucía recaudando impuestos. Durante estos años, publica la mayor parte de sus obras, entre ellas Don Quijote de la Mancha, cuya primera parte aparece en 1605. Miguel de Cervantes muere en Madrid el 23 de abril de 1616. Durante una decena de años me he dedicado a estudiar esta obra monumental, El Quijote. Pero me he dado cuenta de que no bastaba este estudio de gabinete y de biblioteca. Era necesario conocer el escenario de estas hazañas de Don Quijote. El conocimiento a fondo de este escenario, de La Mancha, supuso 200.000 kilómetros de recorrido durante estos 10 años. Pero además obtuve unas 20.000 fotografías en color. Y había un aspecto que me interesaba mucho, el aspecto musical del Quijote. He recogido los romances cervantinos, los mismos que cita Cervantes en El Quijote, nunca fuera caballero de damas tan bien servido, pero con la música original de los siglos XV y XVI, e interpretados con los mismos instrumentos de la época. También hemos construido una serie de elementos musicales, tema de Don Quijote, de Dulcinea de la Mancha, y unas músicas originales de mi amigo y gran compositor Ángel Barja. Con todos estos elementos he compuesto una obra audiovisual sobre la tierra, sobre La Mancha como tierra de Don Quijote, que creo ayudará grandemente a poder conocer esta Mancha de Don Quijote, esta tierra de Don Quijote, esta obra genial, Don Quijote de la Mancha. Cervantes se hace eco de América en El Quijote y en otras de sus obras. Cita el descubrimiento de América, de las Indias occidentales. Alaba a los caballistas mexicanos, cuyos herederos son los famosos charros mexicanos de hoy día. Habla también de las naves barrenadas, no quemadas, de Hernán Cortés. Habla del Perú, etcétera, etcétera. Pero vamos a citar 3 datos o casos curiosos. Cervantes pidió en carta al rey le concediese uno de los 4 cargos que estaban vacantes en América: el de la contaduría en Nueva Granada, el de contador de galeras en Cartagena de Indias, el de gobernador de la provincia de Soconusco en la actual Guatemala y el de corregidor de la ciudad de La Paz. No consiguió ninguno, a pesar de ser hombre, según dice la carta, hábil, suficiente y benemérito. Solo se le contestó: busque por acá en qué se le haga merced. La misma contestación que tantas veces se da a hombres geniales. Pero es curioso, al menos uno de estos puestos lo ha conseguido Cervantes después de muerto. No hace mucho el Ayuntamiento de La Paz nombró a Cervantes su corregidor perpetuo. Otro caso curioso relacionado con América y con la música. El Quijote obtuvo desde sus comienzos el favor del público y se representó en plazas y teatros. Tan solo 5 meses después de publicarse la primera parte de esta novela, ya se representó como una mascarada en algunas ciudades españolas. Pero la primera vez que sabemos documentalmente que el Quijote se representó con música tuvo lugar no en España, sino en América. En octubre de 1607, tan solo 3 años después del nacimiento de esta novela, de su primera parte, y 8 años antes de publicarse la segunda parte, se representó en una fiesta de sortija celebrada en el pueblecito de Pausa, del departamento de Ayacucho, en las serranías del Perú. Y se hizo con intervención de indios que tocaron sus músicas propias, con tamborinos de los taquies, que, dice el documento, eran tantos y hacían tanto ruido que hundían la plaza. Y finalmente otro dato.
El descubridor de América, Cristóbal Colón, también tiene que ver con La Mancha. Su hijo natural, Hernando Colón, dejó unas notas sobre sus viajes y precisamente nos dice que estuvo en La Mancha y en la mismísima cueva de Montesinos. Nos la describe perfectamente y nos dice que se llamaba así, de Montesinos, por el héroe de la batalla de Roncesvalles. Escribió estas notas por los años de 1517-1520. Por tanto, al hijo del descubridor Cristóbal Colón se debe el primer descubrimiento o noticia conocida de la cueva de Montesinos, uno de los lugares quijotescos más importantes de la novela cervantina. Otra de las escenas del Quijote que perdura para siempre en la memoria del lector es la del manteamiento de Sancho Panza, costumbre tradicional que todavía se conmemora en muchos lugares de La Mancha. Teniendo como fondo sonoro la música que Jorge Felipe Telemann ya en 1721 compuso para este episodio, recordemos la escena con las mismas palabras de Cervantes. Los que estaban en la venta se llegaron a Sancho Panza y, puesto en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnestolentas. El volador Sancho no dejaba sus quejas, mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco, hasta que de puros cansados le dejaron. El manteo del pelele que ahora contemplamos en el célebre cuadro de Goya se efectúa todavía en algunos pueblos manchegos como en Alamillo, en Fuencaliente, en Tomelloso, donde los mozos y mozas lanzando el pelele al aire claman regocijados. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Arriba el pelele! ¿Cómo siente la gente de La Mancha el recuerdo legendario del Quijote en sus tierras? Los españoles, pero muy particularmente los manchegos como tales, nos hemos dado cuenta que llevamos en nosotros el espíritu de Don Quijote. Somos sus paisanos, somos los que vivimos aquellas tierras por donde se fragó aquella maravillosa novela Don Quijote de la Mancha. Pero no solo nosotros, los españoles y los manchegos, sino que de las latitudes desde Iberoamérica han llegado las llamadas del espíritu desde España, se ha trascendido ese espíritu hacia allá y esas naciones hispanoamericanas han venido aquí, a estos campos de la Mancha, a situar, a rehacer los molinos, entre ellos en Campo de Cristana. Aquí en Consuegra tenemos molinos que son baluartes, defensas de ese espíritu español que trascendió allende nuestras fronteras. Quizá no sea eso lo suficiente, sino que en esos molinos reconstruidos debemos darle una vivencia, una espiritualidad para que eso sea verdaderamente espíritu quijotesco. Y en los tiempos que nos ha tocado vivir, sentirnos un poco Quijote creo que nos ayudaría a ser más felices. Junto a la casa de Dulcinea, en el Toboso, y cerca de la callejuela sin salida de referencias cervantinas, preguntamos a don Jaime Olmo, una verdadera institución cultural del Toboso. Don Jaime, ¿qué podría decirnos de la Biblioteca Cervantina? Pues que se fundó con el fin de que se rindiera un homenaje universal a Cervantes. En consecuencia hicimos gestiones en países extranjeros y hemos llegado a reunir 280 ediciones con autógrafos de jefes de Estado, de personalidades de las letras y de las artes, y tenemos, entre otras que más estimamos, las de los países hispanoamericanos, Venezuela, Costa Rica, Argentina y otros, y esperamos llegar a reunir la mejor colección de estos países con la firma de los jefes de Estado de todos ellos. Ese es nuestro cervantinismo. El Toboso es una realidad. Es un pueblecito de la Mancha toledana, pero por encima de ello, a inaccesible distancia, el Toboso es un mito, un fabuloso mito. Esta idea la expresa musicalmente el señor Goicoechea en el tema de Dulcinea, uno de los leitmotiv de la obra audiovisual,
en este canto melodioso y lírico que oiremos mientras contemplamos este pueblo de Dulcinea. En medio de la llanura, como un mito fabuloso lindando con la hermosura, divisamos el Toboso. Si leemos el Quijote en profundidad, veríamos ese doble Don Quijote. El Don Quijote a quien los molinos rompen la lanza y el Don Quijote a quien ningún gigante doblega el corazón. Ese es Don Quijote. El Don Quijote que aún vencido es triunfador porque triunfa su ideal. Don Quijote de la Mancha, así lo llamó Cervantes, con ese nombre y con ese apellido inmortal. Y por eso, porque Don Quijote es de la Mancha será para siempre la tierra de Don Quijote. Oye tú, mundo infame, misérrimo y vil, un andante se tiñe el arnés y con brazo esforzado dispuesto a la lid te arroja su guante a los pies. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, armado de un noble ideal. La fortuna me brinda la más alta hazaña de hundir a las fuerzas del mal. Reto a las fuerzas del mal, armado de un ideal. Yo soy Sancho, cabalgo en mi rucio tras de él. Grito por doquier que soy su escudero, noble y fiel. Hoy gigantes y magos, canalla infernal, acabó vuestro injusto poder. Con mi lanza en el ristre, batalla campal, correto a morir o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, armado de noble ideal. La fortuna me brinda la más alta hazaña, vencer a las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal, armado de un ideal. Con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes llega a la cumbre de su arte y nos da no solo la obra más importante de la literatura española, sino la mejor novela mundial, como lo demuestra que la obra haya sido traducida a casi todas las lenguas cultas.